Hola, bienvenidos a IQ de papel. Hoy hablaremos sobre la célula, sobre los tipos de célula, partes y funciones. Recuerda, solo tendrás 4 segundos para responder. Comencemos. ¿Qué es la célula? La respuesta es: la célula es la entidad más pequeña que se considera viva y vienen a ser los bloques estructurales básicos de los seres vivos. Por ejemplo, los organismos más simples son las bacterias y arqueas, o los protozoarios y levaduras que son unicelulares, mientras que las plantas y animales son organismos más complejos que están formados por millones de células. ¿Quién descubrió la célula? La respuesta es: el científico que descubrió la célula fue Robert Hooke, un científico inglés, considerado uno de los científicos experimentales más importantes de la historia. Fue pionero en realizar investigaciones microscópicas y publicó sus observaciones, entre las que se encuentra el descubrimiento de las células vegetales. ¿Cómo logró descubrir la célula Robert Hooke? La respuesta es: Robert Hooke descubrió las células observando en el microscopio una laminilla de corcho, dándose cuenta de que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas que recordaban a las celillas de un panal de abejas. Por eso a cada cavidad le llamó células. Mencione algunos ejemplos de células. En este caso tenemos varias, por ejemplo, las células sexuales, espermatozoides y el óvulo. También tenemos las neuronas, las células musculares, la célula ósea, la célula sanguínea, la célula nerviosa y la célula epitelial, entre otros. ¿Cuál es el tamaño promedio de las células? La respuesta es: el tamaño de las células puede variar mucho, pero una célula de tamaño promedio mide alrededor de 10 micrómetros. ¿Cuál es la célula más grande que puede ser observada a simple vista? La respuesta en este caso es el óvulo. El óvulo es la célula más grande del cuerpo humano. Sus 0.14 milímetros aproximadamente la hacen perceptible al ojo humano. Tiene un tamaño similar al de la punta de un lápiz. ¿Cuántas y cuáles son los tipos de células? Las células pueden clasificarse en dos grupos grandes, las cuales son las células procariotas, que son unicelulares, y las células eucariotas, que son pluricelulares. ¿Cómo se logra clasificar a las células en eucariotas y procariotas? Bueno, las células se pueden clasificar según si tienen o no un núcleo que está protegido por una estructura llamada membrana nuclear. Las células procariotas no tienen núcleo, mientras que las células eucariotas sí tienen núcleo y está protegido por una membrana nuclear. Sabemos que las células procariotas no tienen núcleo, por tanto, ¿dónde se encuentra el material genético ADN en estas células? Como ya sabemos, una célula procariota es un organismo unicelular, por tanto su material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. ¿Qué parte de la célula contiene casi todo el material genético ADN en células eucariotas? La respuesta es el núcleo. Las células eucariotas tienen una estructura más compleja. Tienen el núcleo rodeado de una membrana nuclear, por lo que su material genético queda contenido en el núcleo. Recuerda, el núcleo está presente solamente en las células eucariotas. ¿Cuál de las células procariotas o eucariotas fueron las primeras formas de vida en la Tierra? En este caso la respuesta es: las células procariotas fueron las primeras formas de vida en la Tierra, por lo que en la historia evolutiva de nuestro planeta las células eucariotas surgieron después de las procariotas. Asimismo, hasta donde se conoce, todos los seres vivos formados por células procariotas son unicelulares.
¿Cuál es el tamaño promedio de las células procariotas? Las células procariotas son más pequeñas y tienen un tamaño entre 1 a 5 micrómetros. Ahora bien, ¿cuál es el tamaño promedio de las células eucariotas? La respuesta en este caso es: el tamaño de las células eucariotas varía entre 10 a 100 micrómetros, por lo que son más grandes que las células procariotas. Un poco de cultura general. ¿Cuántas células tiene el cuerpo humano? La respuesta en este caso es: se estima que el cuerpo adulto de un humano contiene entre 10 y 100 billones de células. ¿Cuáles son los tipos de células eucariotas? En este caso la respuesta corresponde a que existen diversos tipos de células eucariotas. Tenemos a las células vegetales, las células animales, también tenemos a la célula de los hongos y de los protistas. ¿Cuáles son las características de las células vegetales? La respuesta es: las células vegetales tienen un pared celular compuesta de celulosa y proteínas. También tienen cloroplastos, que son organelas que contienen la clorofila. También tienen una vacuola, que mantiene la forma celular y controla el almacenamiento y la degradación de las sustancias. ¿En qué parte de la célula se almacena la clorofila en las plantas? La respuesta en este caso es: toda la clorofila se localiza dentro del cloroplasto de las células vegetales. Recuerda que la clorofila es la biomolécula necesaria para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. ¿Cuáles son las características de las células animales? La respuesta es: las células animales no tienen cloroplastos porque no realizan fotosíntesis. Tampoco tienen pared celular, pero a diferencia de las células vegetales, tienen centriolos, organelas que participan en la división celular. También presentan vacuolas de menor tamaño, aunque más abundantes, llamadas vesículas. Debido a que las células animales pueden adoptar una gran variedad de formas. La respuesta es: las células animales pueden adoptar una gran variedad de formas debido a que no tienen pared celular. ¿Cuáles son las características de las células de los hongos? La respuesta en este caso es: las células de los hongos son células que se asemejan a las de los animales, aunque difieren de ellas por la presencia de una pared celular compuesta de quitina. ¿Cuáles son las características de las células protistas? La respuesta es: los protistas son organismos muy variados. No son animales, no son plantas, tampoco hongos. Por tanto, la característica de estas células es que presentan una vacuola que se contrae, lo que les permite controlar la gran cantidad de agua en la célula. Además, las células protistas pueden contener cloroplastos y celulosa. Es una membrana que divide la parte exterior de la parte interior de la célula. La respuesta en este caso es: la membrana que divide la parte exterior de la parte interior de la célula es la membrana plasmática o la membrana celular, presente solo en células eucariotas y procariotas. ¿Cuál es la función principal de la membrana celular o membrana plasmática? La respuesta es: las funciones de la membrana celular son dar forma y estabilidad a la célula, separar también el contenido interno de la célula del medio que lo rodea, también de permitir la entrada y salida de las sustancias a la célula. Es una capa gruesa y rígida que está localizada en la parte externa de la membrana plasmática.
La respuesta es, la capa gruesa y rígida que está localizada en la parte externa de la membrana plasmática es la pared celular, presente solamente en las células procariotas y en células eucariotas, pero solo de plantas, también en el de los hongos y algas. ¿De qué compuestos químicos orgánicos está conformada la pared celular de las células vegetales? La respuesta es, en las plantas la pared celular está compuesta principalmente por celulosa, mientras que en las bacterias está formada por peptidoglicano, azúcares y aminoácidos. ¿En qué parte de la célula se encuentra el núcleo? La respuesta es, el núcleo se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas, ya que otras células no las tienen. ¿Cuál es la función principal del núcleo celular de las células eucariotas? La respuesta es, las principales funciones del núcleo celular son almacenar la información genética, controlar las actividades de todos los orgánulos y coordinar la reproducción celular. Es una región en la que se encuentra dispersa el ADN en las células procariotas. La respuesta es el nucleoide. La región en la que se encuentra dispersa el ADN en las células procariotas es el nucleoide, solo presente en las células procariotas. Es una única molécula con forma circular y cerrada, a diferencia del núcleo en las células eucariotas. El nucleoide no tiene envoltura nuclear. Es el medio acuoso en el que están inmersos los distintos orgánulos de la célula. La respuesta es el citoplasma. El citoplasma es el medio acuoso en el que están inmersos todos los distintos orgánulos de la célula, el cual está formado por el citosol, que es la parte acuosa que contiene sustancias disueltas, y los orgánulos, que son estructuras que tienen distintas funciones especializadas. Finalmente, la última pregunta es, ¿dónde se encuentra el ácido ribonucleico ARN en la célula? La respuesta es, el ARN o el ácido ribonucleico se produce en el núcleo, donde comparte habitación con el ADN. De hecho, es el ADN en el que durante la transcripción sirve como molde para sintetizar nuevas cadenas de ARN. Una vez sintetizado, las nuevas cadenas salen del núcleo y hacen vida en el citoplasma, con sus otros compañeros de piso. Muy bien, hemos llegado a la parte final del video. No te olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, y puedes dejar tus comentarios ahí abajo sobre cada una de las preguntas. Que tengas un buen día, que la salud, el conocimiento y la paz te acompañen. Nos vemos.